Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su serie Cursos de Excel. En este video vamos a continuar con el tema de Power BI y específicamente insertando iconos tipo medidores o gráficos tipo medidores, y para eso vamos a utilizar la conexión que logramos con la nómina que ustedes pueden descargar de la página del curso. Acá tenemos la nómina de los 1019 trabajadores, de los cuales previamente en otro video habíamos creado dos campos calculados, que era el costo de la nómina y el promedio de sueldo. Ahora vamos a irnos a la vista de informe o visualización de informe. En la parte superior izquierda tenemos en este caso representado con un icono en forma de barra. Aquí tenemos nuestro lienzo de trabajo y vamos a probar el uso de algunas visualizaciones, pero ahora en forma de medidor. Vamos a comenzar con un dashboard donde vamos a representar en una tabla. Aquí tenemos la tabla. En una tabla vamos a representar en este caso el costo de la nómina. Vamos a colocarla acá, el costo de la nómina por sucursal, y vamos a colocar que el valor a calcular va a ser el sueldo. Acá lo tenemos, el sueldo. Fíjense que pueden ser varias columnas: el sueldo actual, también el incremento que calculamos como segunda columna calculada, y la tercera columna va a ser entonces ahora el sueldo, el nuevo costo de la nómina, que sería la suma de el sueldo actual más el incremento. Acá lo tenemos. Y ahora tenemos entonces las tres columnas calculadas. Recuerden que ahora esta tabla de una sola dimensión, teniéndola seleccionada, nos podemos ir ahora a formato y podemos darle algunos estilos. Por ejemplo, aquí tenemos estilo de tabla. Fíjense que vamos a cambiar el valor predeterminado, vamos a colocarle filas llamativas con encabezado de negrilla. Aquí tenemos entonces la tabla. También podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño. Vamos a cambiar el tamaño, por ejemplo, de las letras en la propiedad cuadrícula. El tamaño es 8. Podemos cambiar aquí el tamaño de la letra a 10. Acá lo tenemos en 10, y este va a ser el área entonces donde tenemos entonces los principales datos de la cuota financiera de la nómina. En la parte derecha vamos a colocar unos gráficos o unos iconos para representar los datos, que se llama en este caso medidor. Fíjense que funciona en este caso como un tacómetro o un medidor. Lo voy a colocar acá, y aquí yo quiero ver, de acuerdo al promedio de los sueldos, cuáles sucursales están por debajo del promedio o cuáles están por el promedio previsto. Para eso vamos a utilizar el campo calculado promedio de sueldos. Voy a colocar aquí, está el campo promedio de sueldos, va a ser, aquí lo tenemos. Fíjense que el sueldo promedio es de 15.300 bolívares. Si estamos tratando con este tipo de moneda, aquí tenemos el valor completo, 15.374,54, solamente que aquí lo está resumiendo en miles. Entonces voy a colocar que este va a ser el medidor. Ahora, para terminar de configurarlo, fíjense que te pide algunos valores como valor mínimo, valor máximo, valor destino. Si como no lo tenemos directamente en la base de datos, vamos a hacer lo siguiente: marcamos el medidor y nos vamos entonces al formato. En la propiedad eje del medidor vamos a colocarle cuál va a ser el valor mínimo de la escala. El valor mínimo de escala, por ejemplo, va a ser 1. El valor máximo, de acuerdo, fíjense, a los sueldos. En este caso los sueldos están más o menos un promedio de un valor máximo de unos 30.000. 30.000. Y yo quiero verificar si este sueldo promedio está por encima de una meta. La meta es que los trabajadores no tengan un sueldo promedio inferior a 16.000. Esta va a ser la meta de destino. Fíjense que aquí está la meta. Y ya fíjense que en general los trabajadores tienen una media de sueldos por debajo, actualmente por debajo de del destino, que son 16.000. Podemos hacer algunos ajustes. Ahora, por ejemplo, acá en los colores de los datos, si la barra está azul, vamos a colocarle que la barra, en vez de azul, la voy a colocar, por ejemplo, este color vino tinto. El destino, que en este caso el valor que tenemos acá arriba, decirle, mira, el color de destino vamos a colocarlo azul. Fíjense que sería la línea, perdón, es la que va a aparecer en este caso color azul. Y yo voy a comparar entonces en forma interactiva cómo se comportan cada una de las sucursales con respecto a la meta que yo espero que tengan de sueldo, que deberían de tener de sueldo promedio los sueldos actualmente. Otro elemento a cambiar, por ejemplo, las etiquetas. En este caso la etiqueta del valor que me está mostrando en la parte inferior, yo puedo cambiar el color, en este caso la de destino.
Vamos a colocarla, por ejemplo, en negrilla. El tamaño de la letra puede ser más grande, en vez de 8, vamos a colocarlo aquí en 10. Fíjense, aquí tenemos entonces el valor máximo, está en 10. Luego el destino, que sería la meta, está activado, y el propiedad de destino vamos a colocarlo en este caso que el valor se muestre, por ejemplo, más grande en 11. Y el color de la letra, por ejemplo, para resaltarlo, voy a colocarlo azul oscuro. Fíjense que aquí lo tenemos acá arriba, okay, que sería el destino. Vamos a colocar un poquito más tamaño, la letra un poco más grande, y este sería el destino, o sea, la meta. Y ahí la variable, fíjense que hasta ahora en forma general son 15,37 o 15.370. Ok, también tenemos otros elementos como por ejemplo el fondo, que está en este caso desbloqueado. Por ejemplo, el título. Ok, el título en este caso fíjense, aquí me dice que el título es promedio de los sueldos, pero podemos personalizar el título. El color de la fuente, fíjense que está un gris claro, voy a colocarlo en negrilla y un tamaño más grande. Y también lo voy a colocar centrado. Y el texto no va a ser promedio de los sueldos, sino por ejemplo, promedio. Vamos a colocarlo acá, por ejemplo, promedio estimado. Entonces fíjense, aquí tenemos entonces el tacómetro o el medidor, y claro, él va a interactuar en este caso dependiendo de la sucursal que yo seleccione. Si selecciono la Victoria, fíjense que él va a comparar ahora cómo es el sueldo de la Victoria con respecto a la meta. Fíjense que la Victoria, por ejemplo, los sueldos, el promedio de los sueldos son de 13,96 cuando la meta es 16.000. O por ejemplo en Puerto La Cruz, fíjense que si supera, Puerto La Cruz si supera la meta, que es 16.000, porque los promedios de sueldos son de 19,19. Entonces la idea es que esto en una reunión, por ejemplo, yo pueda interactuar y mostrar algunas variables, como por ejemplo esta que tenemos acá. Otro ejemplo puede ser también, otro medidor distinto puede ser, por ejemplo, para medir los promedios en asistencia por trabajador. Entonces voy a colocar entonces otro tacómetro de este lado, y voy a colocarlo en función de que me diga, ok, cuánto es la inasistencia. Aquí tenemos entonces, vamos a buscar aquí inasistencia. Ok, como él la va a sumar por defecto, voy a cambiar entonces el campo a promedio. El promedio de inasistencia por trabajador es 0,65 inasistencia, por lo menos para este mes, si fuese la nómina de un mes en particular, y es lo que se pretende acá, por ejemplo, en este ejemplo. Ahora, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir con unos valores, formato. La inasistencia, por ejemplo, elige el medidor, la inasistencia mínima debería ser 0. La máxima se espera que sea por ejemplo, de 3. Y el destino, en este caso yo espero que la persona no tenga más de un promedio de 0,70 de inasistencia. Ok, ahora fíjense, aquí tenemos el destino. Ok, recuerden que marcando el objeto con las propiedades, yo puedo entonces, aparte del eje, puedo colocar colores en los datos. Por ejemplo, aquí estos colores de datos pueden ser en vez de azul, podemos colocarlo con otro color diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un violeta. Los valores a mostrar, por ejemplo, lo tenemos acá en las etiquetas. Fíjense, por ejemplo, el tamaño, okay, de los valores máximos y mínimos. El destino, fíjense que el destino lo tenemos que estar con una letra más pequeña, podemos colocarlo con una fuente más grande. Por ejemplo, el destino puede ser el tamaño 12. Ahora sí, más grande. Fíjense que el promedio es 0,70 de inasistencia por trabajador. Y acá tenemos entonces dos tacómetros, dos medidores, de alguna manera representan la información de la nómina, pero mostrando esos indicadores en forma de un velocímetro, que algunos de los elementos que trae distintivo esta herramienta Power BI. Por ejemplo, yo marco la Victoria, como en la sucursal La Victoria. Fíjense que la sucursal La Victoria está los sueldos están por debajo del promedio, y el promedio de asistencia en La Victoria es de 0,51, muy por debajo, por ejemplo, en este caso del valor que yo tengo como meta, no superar, en este caso 0,70. En cambio en Puerto Ordaz, fíjense, por ejemplo en Puerto Ordaz casi que se acerca a la meta, porque el promedio de inasistencia es 0,64. En Valencia, por ejemplo en este caso 0,51. En Barquisimeto es de 0,61. En Barinas, por ejemplo en este caso, fíjense que es mucho menor todavía que en Barquisimeto. Y para el total de la empresa, fíjense que en promedio la inasistencia en todas las sucursales es 0,60.
Y observen entonces en este caso que estamos representando dos indicadores en forma de medidor o velocímetro, utilizando en este caso la herramienta Power BI. Fíjense que aquí hemos representado entonces ahora una tabla, tenemos entonces ahora otro elemento más que es el elemento de indicadores, y también por ejemplo podemos agregarle una segmentación de datos si queremos segmentarlo no por sucursal, sino por otro elemento, como por ejemplo en este caso el turno, y aquí tenemos entonces vamos a esperar un momento a que se nos actualice. Aquí tenemos entonces el objeto segmentación con el campo turno. Ok, simplemente lo que tenemos que diagramar es qué espacio va a ocupar dentro de mi informe. Yo voy a cambiar los espacios. Por ejemplo, el indicador que de promedio de estimado lo va a tener de este lado, y el de promedio en asistencia voy a mover entonces acá, y yo puedo mover entonces los turnos arriba, donde el usuario puede escoger el turno, y entonces los indicadores se moverían en base. Por ejemplo, si este fuese parte del dashboard, si yo quisiera ver cómo son estos elementos con respecto a un turno en particular, por ejemplo solamente la noche, observen entonces ahora cómo también los elementos también se actualizan, tanto la tabla como los dos elementos de indicadores, o por ejemplo el turno de la tarde, cómo ha sido la asistencia en el turno de la tarde o el turno de la mañana. Y aquí puedo ver entonces cuáles de los turnos quizás donde hay más inasistencia, en función de verificar cómo se comportan con respecto a la media por persona. Dice por ejemplo que la inasistencia menor se ve claramente que es en el turno, en este caso de la tarde, siendo en la noche de un 0,62, en la noche, ok, disculpen, en este caso es de 0,49, y en la mañana es de en este caso en la mañana, fíjense, vamos a marcar acá, en la mañana es de 0,62, siendo el menor inasistencia en el turno de la noche. Fíjense que esto lo habíamos visto en el video pasado, que era el elemento de segmentación, e incorporamos en este informe el icono medidor que me representa entonces, ahora sí acá me está representando algunos elementos en forma de un velocímetro. Quizás en otras herramientas directamente de Excel es mucho más laborioso poder lograr un velocímetro como este interactivo. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente. Que tengan un feliz día.